todas y todos, bienvenidos a la clase de Seattle Escribe, escritura creativa. Hoy vamos a hablar de poesía. Vamos a hablar en general de qué es lo que constituye una poesía con sus elementos, rima, ritmo, métrica, etc. Pero yo quiero comenzar diciendo que escribir poesía no es algo que se pueda enseñar. Se aprende a escribir poesía leyendo buena poesía. También se aprende a apreciar la buena poesía. Por eso este taller no está solamente dirigido a aquellos que están escribiendo o quieren escribir poemas, sino también a aquellos que les gustaría aprender a apreciar la literatura poética. Naturalmente, todo lo que se dice en poesía, se refiere específicamente a la poesía, pero hay partes que también se pueden aplicar a la prosa. Es decir, a la prosa poética, por supuesto, pero aquellos que están escribiendo cuentos también pueden adquirir ciertas nociones de lo que es el ritmo interno, de lo que son las figuras retóricas, las metáforas, las imágenes. Siempre leer buena poesía ayuda no solamente a apreciar y escribir la poesía, sino también a escribir una buena prosa, una prosa que tiene momentos líricos. Bueno, como esto es una clase más o menos introductoria, voy a hacer un somero análisis de algunas cosas que me parecen relevantes y específicamente quiero hablar de tres cosas. Primero, de los términos. No porque los términos sean necesarios para llegar a escribir un buen poema, no, solamente para facilitar nuestra comunicación. Segundo, me gustaría también hablar sobre los tipos de poesía rápidamente. Nuevamente, no es que sea necesario saber lo que es un soneto o lo que es una redondilla, a menos que queramos escribir específicamente un soneto o una redondilla. Pero es más que todo para saber de qué estamos hablando. Y finalmente quiero decir qué es lo que constituye una buena poesía y qué es lo que parece poesía, pero no lo es porque le faltan ciertos elementos. Muy bien, vamos a hablar entonces de algunos términos, como dije, y nos va a facilitar la comunicación, y son los términos verso, estrofa y poesía. ¿Qué es el verso? El verso es la unidad que marca las divisiones dentro de una estrofa. El verso es una línea. Entonces, los versos pueden tener diferente cantidad de sílabas. Eso no significa que no sea un verso, puede ser larga, puede ser corta. La estrofa es el conjunto de versos. No necesariamente un poema va a tener estrofas. Puede ser un montón de líneas, una debajo de la otra, y todavía es un poema. Y finalmente, un poema es el conjunto de líneas y estrofas. Cuando las hay. Cuando no las hay estrofas, es un conjunto de líneas. Bien, hablemos ahora un poco de las maneras en que se puede hacer una estrofa. Están, por ejemplo, las estrofas de 2 líneas, las estrofas de 3, de 4, de 5. Es ilimitado, pero tienen su nombre. Por ejemplo, una estrofa de 2 líneas se llama un pareado. Y en general el pareado tiene una rima idéntica. Aquí hay un pareado de un poema que a mí me gusta mucho. Letanía de la Tierra Muerta, de Alfonsín Storni. Vean cómo está organizado y cómo rima. Llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana, y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea. Llegará un día en que el enfriado mundo será un silencio lúgubre y profundo. Una gran sombra rodeará la esfera donde no volverá la primavera. Disculpen por el tema tan lúgubre, pero es la verdad. El sol no es eterno. El sol alguna vez se va a apagar como una tea.
Muy bien, esto es un pareado porque son dos líneas. Tenemos también las estrofas de 3 líneas, que se llaman tercetos, las estrofas de 4 líneas, que son los cuartetos, y por ejemplo un poema como un soneto está compuesto de 2 cuartetos primero, seguido de 2 tercetos. Si ustedes quieren ver uno aquí, podemos ver el soneto de Borges, Adam cast forth. Pueden ver que hay 2 estrofas de 4 líneas, seguidas de 2 estrofas de 3 líneas. Después vamos a ver qué es lo que constituye realmente un soneto, porque no es solamente la distribución de las estrofas, sino también la manera en que rima. Muy bien, tenemos también estrofas de 6 líneas que hacen un sexteto, de 8 líneas que hacen una octava. Tenemos también poemas que contienen un estribillo, quiere decir que son 2 líneas o 3 o a veces 4 que se repiten después de cierta cantidad de estrofas. Y eso es lo que hace la música, porque la música muchas veces necesita un estribillo que es lo que se repite, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a estrofas. Entonces dijimos lo que es un verso. El verso es la línea, la estrofa es el conjunto de líneas, y el conjunto de líneas y estrofas, cuando las hay, las estrofas, es un poema. Ahora bien, un poema tiene en general ritmo, métrica y rima. La rima, que es lo que más asociamos con un poema. La rima es la coincidencia de las vocales y a veces las consonantes de la última sílaba de un verso. Si esa coincidencia está al final de cada verso, se llama una rima final. Pero si la rima está dentro del verso, ahí se llama rima interna. Por ejemplo, un poema puede tener rima al final y rima interna también, ¿por qué no? Una prosa poética tiene rima interna, pero en general no rima al final de cada frase. Y una prosa mucho menos. En la prosa no se puede rimar porque eso ya es una especie de simetría que no suena bien, porque la prosa es contar una historia. Y cuando contamos una historia no hablamos en verso, ¿verdad? No, hablamos naturalmente. Bien, la rima también puede ser consonante o asonante. La rima consonante es aquella donde riman no solamente las vocales de la última sílaba, o digamos de la última sílaba después de la última sílaba acentuada, sino que también coincide con las consonantes. Vocales y consonantes tienen que coincidir. Eso es una rima consonante. Vamos a ver el ejemplo de un poema de una rima consonante en Perseguirme mundo que interesas, de Sor Juana Inés de la Cruz. En perseguirme mundo que interesas, ¿en qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en bellezas? Como ven, interesa, belleza, combinan la S, bueno, es la Z, pero para nosotros se pronuncia igual, a la consonante y las vocales. Y con intento y entendimiento también. Eso es consonante. Es un arte mayor, se llama, de rima consonante. También tenemos la rima asonante, donde solo riman las vocales. Este poema de Becker, Gustavo Adolfo Becker, es un hermoso poema. No le quita ninguna belleza el hecho de que la rima es asonante. Solo se lo doy como ejemplo. Yo sé de un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de este himno, cadencias que el aire dilata en la sombra. Aquí lo único que rima es aurora con sombra. Y simplemente rima asonante porque riman las vocales y no las consonantes. ¿Sí? Aurora y sombra es asonante. Bien, hablemos ahora un poco de la métrica. La métrica a veces se confunde con el ritmo. Están emparentados los dos conceptos, pero no son exactamente lo mismo.
La métrica es la medida que tiene un verso, es decir, la cantidad de sílabas. Un verso puede tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 sílabas, ¿sí? Las que quieran. Las más comunes en español son las rimas de 8, es el octasílabo. ¿Por qué es la más común el verso de 8 sílabas? Porque de alguna manera en el idioma español hacemos una pausa después de 8 sílabas, más o menos. En cambio, el italiano tiene frases más largas y hacen las pausas naturalmente, uno no lo piensa, es natural, se hacen las pausas cada 11. Por eso es que el soneto, que proviene de Italia, tiene 11 sílabas. Es llamado el endecasílabo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de octosílabo, que, como digo, es lo más común en la lengua española. Calderón de la Barca, ya en el Renacimiento, en el poema La vida es sueño, nos dice: yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Si ven, son 8, ¿verdad? Yo sueño que estoy aquí. Y ustedes dirán, pero ¿cómo no? Son 7, yo las conté, porque terminan aquí. Sin embargo, aquí es palabra aguda, y cuando hay una palabra aguda, cuenta por 2, ¿sí? Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Por otro lado, cuando tenemos una palabra que es no aguda, pero el contrario, que es esdrújula, que el acento está en la antepenúltima, cuenta, en vez de 3 sílabas, cuenta como 2. Por ejemplo, Penélope, cuenta como 2 sílabas. El octosílabo es el preferido de la lengua española, tanto así que la siguen usando los poetas, los mayores poetas la siguen usando. Ya en el siglo XX tenemos todo el romancero, por eso el romance es siempre octosilábico, y todo el romancero español de Juan Ramón Jiménez está escrito en 8 sílabas. Por ejemplo, en este poema, Córdoba lejana y sola, jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Ahí Córdoba tienen 3 sílabas, pero cuentan como 2. También nuestro amigo Iván Fernando escribió todo su libro de redondillas con 8 sílabas, en octosílabos. Claro, no sé si Fernando las habrá contado a las sílabas, o si hay algún programa en la computadora que te dice que cómo tiene que ser un verso octosilábico, pero eso no importa. Lo que importa es saber por qué usamos tanto el octosílabo. Y hoy día, a veces cuando uno empieza a escribir un poema, naturalmente le sale de forma octosilábica, porque ya estamos impregnados de ese ritmo desde pequeños, de escuchar los romances. También hay versos de 14 sílabas, divididos en 2 hemistiquios de 7 cada uno. Por ejemplo, el llamado verso alejandrino. Tiene 7 y 7. Era muy común en la Edad Media. Ahora bien, el verso alejandrino tiene la característica de rimar siempre igual en las 4 estrofas, y eso lo hace muy aburrido, muy pesado. Les voy a dar un ejemplo, solo para que vean cómo suena pesado y para que no lo imiten. Era un garzón loco, mancebo bien valiente, no quería casarse con una solamente. ¿Sí? Eran 7 y 7 da 14. Este es el verso alejandrino, que en realidad no se usa más. Sin embargo, se pueden seguir haciendo libros de 14 sílabas divididas de 7 y 7, y
se ve claramente en un poema de Pablo Neruda, el famoso poema Me gusta cuando callas. A mí no me gusta, porque le está diciendo a la mujer que se calle, solo le gusta cuando se calla. Así que se los voy a mostrar solamente para que vean la métrica. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca, etc. Si ustedes lo cuentan van a ver que son 7 y 7 y son versos de 14. También el verso de 11 sílabas es muy común, se llama endecasílabo, es el típico de los sonetos. Ahora bien, no es necesario hacer un soneto para escribir un verso de 11 sílabas. Por ejemplo, Rosalía de Castro tiene un poema muy lindo que se llama Yo no sé lo que busco eternamente. Yo no sé lo que busco eternamente en la tierra, en el aire y en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí no sé cuándo y que no encuentro. Aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Felicidad no es de volver a hallarte en la tierra, en el aire ni en el cielo. Aun cuando sé que existes y no eres vano sueño. Al final cambió la métrica. ¿Por qué no? Podemos hacer lo que querramos. Pero si ustedes observan, son 11 sílabas. Bien, lo que dijimos es la métrica, o sea, la cantidad de sílabas que tenemos en un verso. Emparentado a la métrica está el ritmo, pero no son exactamente lo mismo, aunque a veces se refiere como ritmo a la métrica y viceversa, pero no es lo mismo. El ritmo se refiere a los acentos, a la parte musical del verso, y reproduce en general los estados emocionales. Hay versos que tienen un poco de ritmo, pero lo sentimos, tiene cierto andamiento. Claro, tiene mucho que ver también con las sílabas. Hay otros versos que son puro ritmo. Les voy a dar un ejemplo de uno muy, muy famoso también, de Nicolás Guillén, que se llama Sensemayá, canto para matar a una culebra. Sensemayá, canto para matar a una culebra, de Nicolás Guillén. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba. Tú le das con el hacha y se muere, dale ya. No le des con el pie que te muerde, no le des con el pie que se va, dale ya. Si ustedes escuchan, es tan tararán, ¿sí? La culebra se esconde en la hierba, lararán, lararán, lararán. No le des con el pie que te muerde. Tararán, tararán, tararán. Para aquellos que saben música, yo les puedo mostrar cómo esto se puede escribir en notación musical. Sería 2 corcheas y una negra. 2 corcheas y una negra. O 2 semicorcheas y una corchea. Se las voy a mostrar para los que saben leer música. Cuando este ritmo se da a espacios regulares, a cada 2, cada 3, cada 4 sílabas, se refuerza la musicalidad del poema. E inclusive se puede hacer una canción sin problema. Muy bien. La manera en que los versos y la rima se acomodan en la página, en el poema, nos da la estructura. Y la estructura puede ser de diversas maneras. Puede ser que, por ejemplo, en un cuarteto, que la primera rima con la última y la segunda con la tercera. En tal caso le llamamos A, B, B, A. La primera con la última y la segunda y la tercera riman juntas, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de, ya lo vimos, de La vida es sueño. Como ven, yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, ¿sí? Aquí y vi son la primera y la cuarta, cargado y estado la segunda y la tercera. Esto se llama A, B, B, A. Tampoco es muy importante saber esta distinción de letras, pero también, como digo, a veces uno se refiere a un poema y dice, es un poema A, B, B, A. Bueno, entonces sabemos de qué se está hablando.
Otros pueden ser A, B, A, B. Por ejemplo, la primera con la tercera y la segunda con la cuarta. Este sería el ejemplo de Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar los versos del alma, ¿sí? La primera, la tercera, la segunda con la cuarta. Hay otros que son monorritmo, como ya les dije en el verso alejandrino, que es de la Edad Media, era todo igual, a. Eran cuartetos, pero todo terminaba igual. Les voy a dar un ejemplo solamente para que vean que suena muy pesado. No es para que ustedes lo imiten, es solo para que lo sepan. Por ejemplo, era un garzón loco, mancebo bien valiente. No quería casarse con una solamente, sino con 3 mujeres. Tal era su talente, porfiaron en cabo con él toda la gente. Está bien, eso era lo que gustaba y lo que podían hacer en la Edad Media. Hoy ya no gusta. Si ustedes están tentados de hacer una cosa así, evítenla, porque ya no se considera poesía de buen gusto, de ninguna manera. Otras rimas pueden ser más libres, por ejemplo, A, B, C, A. Y tienes una rima la primera y la última solamente. O A, B, B, C, la segunda y la tercera. El poeta hace lo que quiere en general. Lo importante no es tanto rimar. Lo importante es que suene bien, que suene poético, que tenga lenguaje poético. Hay rimas que tienen una cierta constancia en la cantidad de sílabas y de vez en cuando ponen un verso más cortito, y eso se llama rima de pie quebrado. Una de las más famosas es la de Jorge Manrique, Coplas a la muerte de mi padre. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor aún primero muramos, las perdemos. Es una manera muy interesante, no con este lenguaje que es muy arcaico, ¿verdad?, pero con un lenguaje moderno, tener ciertas líneas y después hacerla más corta y repetir el mismo esquema. Eso es lo que suele darle mucho movimiento al poema. Muy bien, cuando tenemos cierta conjunción de tipo de estrofas y tipo de rima, podemos llegar a un poema bien estructurado. El poema más complicado, digamos, y más formulístico es el soneto. El soneto, como digo, viene de Italia, pero ha sido adquirido por ya los renacentistas en España y se escribieron los sonetos más hermosos. Podemos ver otra vez el soneto de Borges que vimos al principio. Por ejemplo, en este poema de Borges es un soneto muy estructurado que sigue exactamente al pie de la letra toda la fórmula. La fórmula del soneto, ¿cuál es? Que el primer cuarteto tiene que ser una rima A, B, or A, B, A. Y el segundo cuarteto tiene que mantener la misma estructura. Si en la primera hizo A, B, en la segunda también. El terceto, los tercetos, digamos, tienen que tener una estructura también similar. Si el primero es A, B, el segundo también será A, B. Vamos a ver cómo es la rima. ¿Hubo un jardín o fue el jardín un sueño? Lento en la vaga luz me he preguntado, casi como un consuelo, si el pasado de este Adán, hoy mísero, era dueño. ¿No fue sino una mágica impostura de aquel Dios que soñé? Ya es impreciso en la memoria el claro paraíso, pero yo sé que existe y que perdura. Aunque no para mí, la terca tierra es mi castigo y la incestuosa guerra de Caínes y Abeles y su cría. Y sin embargo, es mucho haber amado, haber sido feliz, haber tocado el viviente jardín siquiera un día. Como ven, en el primer cuarteto, sueño y dueño están rimando tanto como impostura y perdura, o sea, es el primero y el cuarto en los dos cuartetos.
Y el segundo y el tercero también riman en los dos cuartetos, preguntado, pasado, y también riman impreciso y paraíso. Y en los tercetos tienen tierra, guerra, cría, sería AAB, y amado, tocado, día, de nuevo es AAB. O sea, hacer un soneto es un poco difícil. Si ustedes lo quieren probar, es una buena práctica. Pero tienen que contar las sílabas, que tienen que ser 11, y tienen que observar la estructura de los cuartetos y los tercetos. Y además hay otras consideraciones, como presentar el problema en los dos primeros cuartetos y dar una especie de resolución en los dos tercetos. Bien, todo esto que hemos hablado se refiere más que todo a los versos muy estructurados, pero dentro de la poesía clásica hay un amplio espectro de formalidad. Hay algunos que son más formales que otros. Ya en el siglo XVII, en medio o al final del barroco, Sor Juana tiene un poema del que hemos hablado mucho en otras ocasiones, que es Primero Sueño. Y es un poema que no respeta ninguna métrica. Es una silva. Y se llama silva porque viene de la palabra salvaje, justamente por eso, porque no respeta ninguna formalidad. Vamos a verlo. Piramidal funesta de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores la intimaba, la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros ser ostenta. No vamos a hablar del significado, porque no es el momento ahora. Es un poema muy barroco, lo cual quiere decir que es muy difícil de entender lo que está diciendo. Pero en este momento sí podemos decir lo siguiente, que es una polimetría, son versos que tienen diferente extensión y la rima es una rima caótica. ¿Hay rima? Sí, hay rima. Por eso todavía es un poema. Miren la rima. Por ejemplo, tierra con estrellas, con bellas, con guerra. Encaminaba con intimaba, llegaba. Fugitiva con altiva, distantes con rutilantes, etc. Hay rima, no es una rima formal, pero eso es lo que ella quiso hacer, por eso se llama una silva. Bien, esto es del siglo XVII, no es tan moderno, parece moderno, pero no lo es. Ahora, hay muchos poetas hoy día que escriben en verso libre. El verso libre está más allá de la silva. El verso libre casi que no tiene rima. Puede tener rimas internas, pero todavía se considera un poema porque tiene imágenes que son poéticas. Les voy a mostrar un poema de Huidobro. Se llama Sobre la nieve se oye resbalar la noche. La canción caía de los árboles y tras la niebla daban voces. De una mirada encendí mi cigarro. Cada vez que abro los labios inundo de nubes el vacío. En el puerto los mástiles están llenos de nidos y el viento gime entre las alas de los pájaros. Las olas mecen el navío muerto. Yo en la orilla silbando miro la estrella que humea entre mis dedos. Esto es verso libre. Yo quisiera terminar diciendo algo sobre los poetas que se están iniciando. Y hay 2 tipos de gente. Están los que nunca consiguieron entender cómo funciona un poema y simplemente escriben verso libre. Muy bien, les puede salir un buen verso, un buen poema, siempre y cuando hayan leído suficiente poesía, buena poesía, como para verse empapado de todas las figuras retóricas, de todas las imágenes, de todo el lenguaje poético que necesitamos para un poema. Pero hay algunos que no lo tienen. Entonces lo único que hacen es cortar,
a las frases y ponerlas en una página en forma media simétrica que se parezca a un poema. O sea, eso no es suficiente. Yo creo que para escribir una buena poesía, inclusive en verso libre, hay que practicar un poco una poesía más clásica, que se adhiera a un formato con cierta rima, con cierto ritmo, porque eso nos va a facilitar mucho más hacer poesía en verso libre, pero todavía con un contenido poético. En el otro extremo, hay gente que cree que la poesía es solo rimar o contar sílabas con los dedos o con la computadora. Eso tal vez es peor todavía, porque se cree que con encontrar una palabra que rima ya basta. Por ejemplo, están hablando de abuela y dicen, a ver qué rima con abuela. Bueno, ciruela, ¿sí? Recuerdo a mi abuela cuando como ciruela. No. O recuerdo a mi abuela cuando me duele la muela. Sí, muela y ciruela y abuela y escuela, todos. Sí, todos riman, pero no es poesía. Puede ser consuela, porque ya es una imagen, es una emoción. Puede ser. Pero tratemos de evitar las rimas fáciles. También, cuando hago referencia a rimas fáciles, me refiero a esos finales, aba, ¿sí? Y esas son rimas fáciles, tampoco esas las queremos. Lo más importante de todo en la poesía es saber usar las imágenes, la emoción, las figuras retóricas. No vamos a hablar hoy de figuras retóricas porque eso pertenece a otra clase y porque también es un tema que no se puede analizar en 5 minutos. Pero nomás les digo que las figuras retóricas son las metáforas, las repeticiones, son la sinestesia, son los símiles o comparaciones, a la personificación de ciertas cosas, los símbolos que usamos, la sinestesia. Son muchos, que lo vamos a ver en otra ocasión. Lo que me gustaría ahora es que manden un poema. Puede ser un poema suyo, un poema que ustedes hayan escrito, y yo o algunos otros de la mesa directiva les pueden dar una opinión sobre el mismo y de cómo se puede mejorar. O si no escriben poesía, tendrán tal vez un poema preferido y entonces pueden analizarlo y decir, bueno, ¿qué tipo de rima tiene? ¿Qué tipo de ritmo tiene? ¿Tiene rima interna o tiene rima al final de los versos? ¿Es rima consonante o asonante? ¿Tiene cierto formato a cuarteto o terceto? Todo lo que puedan analizar. Pero lo más importante sería decir por qué les gustó y cuáles son las figuras que ustedes ven que más les han llegado. O sea, cuál es el lenguaje poético. Esto es todo por hoy. Espero ansiosamente ver su tarea. Muchas gracias.